presencia, por el hermoso privilegio, Señor, inmerecido de estar en tu casa, de venir a conocerte, de venir, Señor, no solamente a recibir de ti, sino venir a darte nuestra adoración, a darte nuestra alabanza, a darte, Señor, nuestro reconocimiento, Señor, a darte todo nuestro ser rendido a tus pies como una ofrenda agradable para ti, porque somos ese templo viviente donde tu Espíritu Santo mora y viene a cohabitar en nosotros, Señor. Gracias, Jesús, que hoy sea un día de verdad, de edificación, de arrepentimiento, de conocimiento, Señor, de crecimiento en tu palabra, en tu gracia, en tu reino, Padre. Que el Evangelio sea una rema para nosotros, que realmente se nos abran los ojos del entendimiento, Señor, y los oídos para poder comprenderte, Señor. Ayúdanos de esa manera, Padre. Amén y amén. Bueno, vamos a Lucas 15. Estamos mirando las diferentes parábolas de Jesús, y si bien es cierto que hemos tenido ya varias semanas mirando las parábolas de Jesús, donde el tema es el reino de los cielos, y en cada una de ellas Jesús enfoca una característica distinta del reino de los cielos, también es cierto que él abordó otros temas igual de importantes. No quiere decir que no sean importantes, porque todo lo que encontramos en la Biblia, toda escritura es útil para nosotros. También abordó otros temas que también son relevantes y son importantes. Y si la Biblia habla sobre un tema, yo le tengo que dar importancia a todo. Es decir, el cristiano, la iglesia, el ministro tiene que acostumbrarse a abordar las escrituras con todo el nivel de importancia que tengan los diferentes temas. No es porque simplemente un tema a lo mejor yo no lo comprendo o no me gusta, entonces le resto importancia. No, toda la Biblia, todo el consejo de Dios es importante, desde Génesis hasta Apocalipsis. Que hay cosas que no vamos a entenderlas tan rápido como otras, es cierto, pero eso no quiere decir que sea menos importante. Y aquí vamos a ver otra parábola. Vamos a ver Lucas 15, versículo 1. Dice: los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Yo quiero que usted sepa que según el Antiguo Testamento no es pecado, según Dios, que alguien trabaje como recolector de impuestos o como cobrador de impuestos. O sea, realmente nunca lo ha sido. Es como que hoy día usted trabaje en el organismo del Estado donde se cobran los impuestos. Llámese SUNAT en el Perú, llámese CENIAL, llámese según el país. Eso no es pecado. Entonces, ¿por qué aquí dice que los cobradores de impuestos los consideraban pecadores? Por la sencilla razón de que ellos representaban al imperio romano, que era el imperio conquistador, el imperio que había esclavizado y había colonizado a la Israel de la época. Entonces, para los judíos, todo aquel funcionario que representara al opresor, al imperio, era un pecador, estaban en pecado, eran unos paganos incircuncisos. Es por eso que los recaudadores de impuestos eran vistos y a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Versículo 2. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Mira, el problema acá no es la religión, sino el legalismo. Mientras tú más te acercas a Dios, es cierto que más repulsión le vas a tener al pecado, pero tú no vas a etiquetar algo que Dios no ha etiquetado. O sea, si Dios no ha dicho que la puerta es pecaminosa, yo no tengo por qué etiquetar la puerta como pecaminosa. El que define lo que es pecaminoso y lo que no es pecaminoso es Dios, es su palabra. No es mi opinión, no es mi criterio, no es la organización, no es la iglesia, no es el rótulo ministerial.
si algo Dios dice que es pecado, lo va a hacer siempre. Dios no va a cambiar de parecer. Porque si usted lee el Antiguo Testamento hasta el último libro, usted se va a dar cuenta que hay cosas que desde un principio Dios dijo, esto es pecado, y al final de los tiempos igual Dios dice, esto es pecado. ¿Qué es lo que quiere decir? Que no va a variar la opinión de Dios. Entonces no podemos creer que porque nos estamos conociendo más a Dios, nos vamos a sentir en una falsa superioridad religiosa. Porque eso era lo que pasaba aquí con los fariseos, aquí lo dice, versículo 2, y los maestros de la ley. Se quejaban con eso porque se juntaban con esos pecadores. No. Y hasta comía con ellos. Versículo 3. Entonces Jesús les contó la siguiente historia. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Vamos a mirar este pequeño ejemplo que Jesús está poniendo aquí, esta pequeña historia. Esta oveja se pierde. Recuerde que si una oveja se pierde, puede estar sucia, puede estar herida, puede estar confundida, puede estar desmayada. Es decir, la ovejita puede tener una condición desfavorable. ¿Y qué va a hacer el pastor una vez que reconoce la oveja que es de él? No se va a acercar porque está sucia, no se va a acercar porque está herida, no se va a acercar porque está desmayada. Al contrario, se va a acercar porque quiere ver en qué condición está lo que le pertenece. No va a tener ese asco, no, es que está sucia, es que cayó en el lodo y ahí hacen caca los demás animales. No, reconoce que está sucia, la ayuda a salir, si a lo mejor no ha podido salir porque está cansada, porque ya no puede con su fuerza, y no importa que esté sucia, no le va a importar la condición porque valora lo que tiene. Y este es el punto. Este es el punto de aquí dice Jesús, que va a dejar las 99 que tiene, las va a tener seguras, aquellas que están limpias, aquellas que están bien, y va a ir y buscar la que le falta. ¿Hasta qué? Hasta que la encuentre. ¿Y qué va a hacer? Versículo 5. Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. No le va a importar la condición en la que la encuentre, lo que le va a importar es que la encontró. Eso es lo que le importa. Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá: alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. No dice, la encontré, pero es que está sucia. Ahí no dice eso. La encontré, pero es que tiene una pata quebrada. No dice eso tampoco. Le importa la condición en la que se encuentra. Lo que importa es que la encontró. Y por eso está contento. Y está tan contento que quiere anunciarlo a sus amigos y vecinos para que celebren con él. Para que celebren con él. Alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. De la misma manera, escuchen, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. Recordemos que a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo le interesa la salvación de los pecadores. Le interesa que un pecador se arrepienta. No le importa el tipo de pecado en el que está perdido. Por eso la iglesia, el cristiano, tiene misericordia de cualquier persona indistintamente de su condición. No podemos segregar. No podemos, no, pero que fuchi, porque este es transexual, porque este es alcohólico, porque este es asesino. No. O puedo ir un poquito más para acá, porque a veces uno piensa de esta forma en estas grandes acciones malignas. No, pero que fuche, con la vecina no, porque es chismosa. Precisamente, está perdida en el chisme. La Biblia sí dice que el chisme es pecado, eso lo dice la Biblia. Lo que pasa es que cuando uno habla de estos temas con las personas y uno los llama al arrepentimiento, la persona dice, sí, pero es que yo no soy ladrón, pero es que yo no mato, yo no soy estafador como el de la esquina. O sea, siente
que no necesita arrepentirse porque no comete grandes pecados como fulano o como sutanejo o como perencejo. Y ese es el engaño del pecado, que cuando tú estás en la condición de pecado, el pecado te impide ver tu propia condición, te engaña para que no la veas, no la reconozcas realmente. Por eso es necesario el Evangelio. De la misma manera, ¿y qué tiene que ver esta parte final con lo que vimos al principio? Que Jesús está diciendo la razón del por qué se junta con los cobradores de impuestos, la razón del por qué se junta con pecadores de otro tipo y hasta comía con ellos, no era para sobarles el pecado, no era para apoyarlos en el pecado, era para qué. Porque Jesús los veía como pecadores que necesitan ¿qué? Salvación, los veía como esas ovejitas que él decía que se les extravió y venía y las traía a casa. Por eso él dice estas cosas. Y dice aquí, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente. Usted quiere alegrar el corazón de Dios. Usted quiere que en el cielo siempre haya una rumba. Usted quiere traerle alegría. Predíquele a un pecador. Predíquele a un pecador. Trabaje en equipo con el Espíritu Santo. Usted no va a hacer que se arrepienta. El que hace que se arrepienta es el Espíritu Santo. Nosotros no tenemos el poder de convencer a nadie. Mire, no es por falta de argumento que la gente no se convierte. Y ese es uno de los problemas, ¿no? Pero es que te tienes que arrepentir, pero ven acá. Y hay como una insistencia en que nosotros le queremos imponer a las personas. La iglesia no está para imponer arrepentimiento a nadie. La iglesia está llamada a predicarle a los pecadores el Evangelio y el Espíritu Santo los convence de que lo que tú le estás diciendo es verdad. Así funciona el trabajo en equipo. Yo predico, él convence. La Biblia no enseña por ningún lado que la iglesia predica y que la iglesia convence. Eso es falso. Eso no lo dice la Biblia. Todo ser humano necesita la predicación del Evangelio. Tú tienes que predicarle a todo ser humano por igual. El Espíritu Santo, lo acabo de decir, es el que convence. Tú no lo vas a convencer. Todo ser humano necesita arrepentimiento. Desde el que se para en la esquina todo el día a beber caña hasta los congresistas que van a cumplir horario todos los días al Congreso. Todos necesitan arrepentimiento. Todos necesitan ser salvados. Que a lo mejor tú no te vas a predicar porque nunca vas a tener acceso a ese congresista porque no te van a permitir. Es verdad, es cierto. Pero Dios tiene otros instrumentos que sí pueden llegar a esos niveles y les van a predicar el Evangelio. Es como los artistas. Yo nunca voy a llegar a donde está Ricky Martin, por ejemplo. Jamás, yo lo hago lo imposible. Pero Dios tiene otros instrumentos que sí se le pueden acercar a Ricky Martin y predicar el Evangelio. Por ejemplo, Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra es cristiano y que sacó el tema de las avispas. Jesús me dijo, ¿qué te dije? Esa es una canción que él la sacó de puros versículos bíblicos. Vamos a esa letra. Él es artista, él está en el medio, él puede acercarse, pudiese tener acceso a Ricky Martin, están en el mismo nivel, pues vamos a decirlo así. Yo a lo mejor no, usted tampoco, pero él sí puede. Y le va a predicar el Evangelio. Entonces, por donde uno lo quiera mirar, uno es el que tiene que predicar el Evangelio. Usted quiere realmente ocuparse en armar fiesta en el reino de los cielos, ocúpese y preocúpese por la predicación al inconverso, al que no es hijo de Dios. Aquí lo dice, Jesús está diciendo que el cielo se alegra cuando un pecador se arrepiente. Esa es la razón del por qué Jesús le predicaba a los cobradores de impuestos. Esa es la razón del por qué Jesús compartía con los pecadores, como lo dice acá. No porque estaba de acuerdo con su estilo de vida, no, todo lo contrario, como estaba preocupado por ellos, se acercaba. Entonces, el interés principal del reino de los cielos, ¿cuál es? Salvar a los pecadores. No clasificar. Ah, no, con este no me junto porque este es este. No, con este menos porque este es el que van a decir de mí. Entendamos algo. Mientras más nos acercamos a Dios, menos nos va a importar la opinión de los hombres. ¿En qué sentido? No, porque ¿qué van a decir si me la paso metida en la casa de la vecina que es una rola chismosa? Los demás van a decir que yo también soy una chismosa, los demás también van a decir que yo también soy un chismoso. Entonces no, con esa vecina de lejito, porque esa vecina, a esa vecina la lengua se la tiene que recoger en metros cuadrados porque la tiene demasiado larga. A esa vecina hay que predicar el Evangelio, porque la Biblia dice que el chisme es
pecaminoso, el chisme trae rencilla, el chisme trae conflicto. ¿Y eso por qué? Porque el pecado produce eso. Entonces esa vecina también necesita el evangelio. No necesita estar metida con ella todo el día bebiendo café, pero necesita explicar el evangelio. Y cuando eso ocurre, a ti no te importa lo que los demás vayan a decir de ti, porque a Jesús no le importaba lo que dijeran de él. No le importaba que le dijeran, no, pero es que ese tipo se la pasa puro con recaudadores de impuestos. Ese seguro de otro producto más que se anda con ropa. No le importó eso. Versículo 8. O supongamos que una mujer, aquí Jesús usa otra parábola para que la gente siga entendiendo cuál es el punto que él quiere explicar. O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre? Mire la pregunta, es algo sencillo. Es como cuando usted está en su casa y usted está buscando algo. Usted revuelve el cuarto, pone ese colchón patas para arriba, usted abre la gaveta del closet, usted se mete en la cocina buscando esa joya, abre el horno, porque hay gente que guarda las joyas en el horno en la cocina, y usted abre la nevera y mete la mano hasta el fondo. Cónchale, ¿será que es que lo deja aquí? Usted nada, bueno, pues, usted le revisa hasta la casa del perro si tiene. Se va para la cochera, si usted tiene cochera, abre el carro, usted pone esa casa para arriba, para que usted no encuentre eso. Y si, fulano, ¿tú no viste tal cosa? No, mamá. Mira, perencejo, tampoco. ¿Seguro? Sí. Voy a ir para tu cuarto, si lo encuentro, ¿qué te hago? Y usted le revuelve, bueno, pues, hasta que usted no lo encuentra, usted no se queda quieto. Exactamente lo que está diciendo aquí Jesús. Y cuando le encuentre, el versículo 9, llamará a sus amigos y vecinos y le diré, alégrese conmigo porque encontré mi moneda perdida. Pasa lo mismo que en la casa, cuando la mamá encuentra algo, ay, qué bueno, mira, fulano lo encontré, mira, José lo encontré, mira, mi amor. Y todo el mundo lo celebra, porque no tanto porque lo encontraste, sino porque ya lo vas a dejar en paz. Cónchale, ya la mamá lo encontró por fin. A uno no te lo van a decir de la boca para afuera, pero por dentro, ay, qué bueno. Ya no lo va a dejar en paz, ya, tranquilo. Ya, mamá, ya está listo, ya lo encontré. Y la gente lo va a celebrar porque lo encontraste. Versículo 10. De la misma manera, escuche, hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Fíjese que los ángeles, que son servidores de Dios, que están en el cielo, contribuyen de alguna forma para que la salvación llegue a los pecadores. Y cuando un pecador se arrepiente, ellos se regocijan. ¿Por qué? Porque ellos forman parte de ese plan de salvación. No es que solamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están involucrados, es que hasta los ángeles trabajan de una forma que nosotros no entendemos y comprendemos y de qué manera, pero están allí contribuyendo, colaborando. ¿Con quién? Con la iglesia. Con la iglesia. O sea, si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo les interesa muchísimo la salvación de los pecadores, la iglesia es la representante del reino de los cielos en la tierra, aunque es una institución física, porque la iglesia se puede ver en cuanto a estructura, pero es una entidad espiritual. Tenemos que entender entonces que el principal objetivo de la iglesia es la predicación del evangelio para la salvación de los pecadores. Cualquier otra actividad que la iglesia tenga debe de contribuir o debe dar ese resultado. Aquí no importa si la iglesia hace labor social, si no hace labor social, cualquier cosa que la iglesia haga debe de tener como objetivo central la predicación del evangelio para que el reino de los cielos se expanda y para que los pecadores se salven. La iglesia se tiene que ocupar en eso. La iglesia se tiene que ocupar. Esta es la labor fundamental. Esto no es para que fulano se haga millonario. Esto no es para tener una organización gigantesca y poderosa. ¿No? Para que tú quieras una organización gigantesca y poderosa, ¿cuál es tu objetivo? Tienes que predicar el evangelio. Si usted no lo sabe, acá en el Perú, pleno siglo 2024, hay tribus indígenas en provincias que todavía no han escuchado el mensaje del evangelio. Parece insólito, pleno siglo XXI. Como está el sistema, como está el mundo, y hay gente, tribus apartadas que viven en lo profundo de la provincia, donde hay que meterse pero para adentro, porque ni siquiera no puedes ir en bus, tienes que ir en caballo, en burro, para poder llegar a esos sitios, que no han escuchado el evangelio. ¿Y dónde está la iglesia?
¿qué está haciendo la iglesia? ¿Qué está haciendo la iglesia? Lamentablemente, me he dado cuenta que hay una precariedad en el apoyo de la iglesia sobre esta labor tan importante a esos lugares. La iglesia solo quiere evangelizar, la iglesia solo quiere ver salvación en su comunidad. Bueno, como estamos aquí en la ciudad de Lima, pues vamos a quedarnos por aquí cerca y vamos a salir a evangelizar. Aquí mismito, cómodo, usted se lleva su paraguas, nos sentamos en el banquito de la plaza y al que se sienta al lado usted le predica. Yo no digo que no haya que hacerlo en todo lugar, pero ¿por qué no salir de la comodidad? Aquí hay los recursos, por lo menos voy a hablar porque estoy mencionando acá en el Perú, porque estoy en el Perú. Aquí hay la suficiente organización y dinero para salir de la zona de comodidad y alcanzar esas personas que están en provincia. ¿Y por qué no lo están haciendo? Aquí hay ministerios, hay iglesias grandes que mueven plata. ¿Qué están haciendo con ese dinero? Vamos a ver a otra parábola, donde Jesús ahora resalta una parábola muy popular, muy famosa. Ahí mismo en Lucas 15. Fíjense cómo Jesús quiere dejar en claro su punto, que usa 3 parábolas para el mismo mensaje. Para ilustrar mejor esa enseñanza, versículo 11, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Qué curioso que este padre dejó la herencia estando en vida y lo repartió. Casi siempre hoy día la mayoría espera que, no, y cuando yo me muera usted verá qué hace, o lo deja ya establecido. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Se volvió loco, pues, como decimos nosotros. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Fíjese, después de tener bastante y poder vivir cómodo, terminó como cuidador de cerdos y comiendo lo mismo que comían los cerdos. Mire el contraste tan fuerte. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Fíjese algo muy interesante, que el cielo no solamente le interesa a aquel que nunca ha escuchado el Evangelio y que se arrepiente y hay una gran celebración y regocijo. El cielo también se preocupa por aquellos que escucharon el mensaje del Evangelio un tiempo, caminaron un tiempo y por alguna razón se apartaron. Se apartaron. El Padre también guarda compasión, amor inmerecido, pero estable para estas personas. Y voy a ir más allá.
Un tercer grupo de cristianos son aquellos también que se pueden meter en esta enseñanza, que encajan acá. Son aquellos que, aunque todavía asisten a las congregaciones, aunque todavía guardan una especie de actividad eclesiástica, están desconectados de los intereses del cielo. Están desconectados totalmente. Hay una apatía terrible en sus vidas. Tanto así que se sienten como que están desconectados de Dios y viven su día a día, y ese día a día los está consumiendo y los está, sin ellos darse cuenta, se han apartado, a pesar de todavía aún estar dentro de un sistema eclesiástico. Esos también son unos hijos pródigos. Y a ellos también les pasa esto. Por eso que se mudó a una tierra distante, porque están distanciados, aunque por fuera aparentan estar dentro de la casa del Padre, pero por dentro están en un mundo distante. Eso también pasa hoy día en las iglesias, y pasa mucho, ¿saben? Durante toda la semana no se acuerdan de Dios, ya su comunión está solamente limitada a las actividades a las que asisten, porque están en un mundo distante. Y ahí se han quedado y han gastado las virtudes, los regalos de gracia, las bondades que el Señor les ha dado. Y empiezan a buscar, luego que tienen hambre, algo que sacie sus corazones y sus almas. La cuestión es que hasta que tú no vuelvas al Padre, esa hambre no la vas a poder saciar, esa sed no la vas a poder saciar, porque no hay manera de ser saciado. Esa inconformidad, esa apatía, ese desierto que a veces como uno siente, aunque el cristiano no anda por lo que siente, sino por lo que cree. Pero a veces Dios permite estas situaciones para que recordemos que no podemos vivir sin Él. No podemos vivir sin Él. Es como cuando el carro se queda sin gasolina, pero va a 120 km por hora en la autopista y cree que porque el carro sigue rodando, cree que no te hace falta más gasolina. Porque el carro va duro y no ha frenado en una recta, así como en las películas, en esas rectas de Estados Unidos, en esos estados que son largas, que parece que nunca terminan, no hay ni un semáforo, ni siquiera se atraviesa un perro para ponerme meter un frenazo, nada. Y usted cree que porque el carro va, no necesita recargar gasolina. Así le pasa a muchos cristianos. Creen que porque todavía les queda ese empuje, no necesitan, hasta que se van apagando poco a poco. Y fíjese que luego el Hijo reconoce, y esto es lo que ocurre, que Dios permite el trato, Dios permite la circunstancia. Así como lo dice aquí, que hubo hambre en ese país donde se mudó. Dios permite que la circunstancia llegue a tu vida para que a través de la circunstancia tú puedas arrepentirte. Empieza el Espíritu Santo a hacer el trabajo en tu corazón y reconocer de que necesitas regresar a la casa del Padre. Y dice que el Padre lo vio, lo abrazó y lo besó. Yo estaba mirando ayer con mi esposo una película y hubo un diálogo que dijo un personaje que me quedé pensando en ese diálogo. Ya había visto varias veces la película, pero no le había prestado atención, no había captado ese momento. Y este personaje dijo: los padres son el nombre de Dios que reciben los hijos en la tierra. Repito, los padres y las madres, ambos, es el nombre que Dios tiene para mostrarse a los hijos en la tierra. ¿Por qué? En este punto, porque no hay nada más puro en la tierra que el amor que te tienen tus padres. Obviamente, estoy sacando de los padres que se ocupan de sus hijos, no estoy hablando de los padres responsables, etcétera, 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 ¿no? Y aquí dice que, lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó, lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, versículo 22, su padre dijo a los sirvientes: rápido,
y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalia para sus pies. Yo quiero que usted sepa que esto es muy simbólico. ¿Por qué razón? Número uno, cuando tú regresas a la casa del Padre, cuando tú regresas nuevamente a tu comunión con Dios, cuando tú regresas a esa conexión con el Espíritu Santo, en la que tienes otra vez línea directa con Dios, en tu intimidad, ocurren tres cosas. Número uno, dice que el Padre que mandó a los sirvientes a que le pusieran una túnica nueva. Se empiezan a quitar de ti las vestiduras que no fueron dadas por el cielo para ti. La Biblia dice que la iglesia está vestida de lino fino. Eso representa santidad, pureza, consagración, obras de rectitud, de justicia, o sea, todo lo que es cónsono con el reino de los cielos. Te vuelves otra vez a alinear. Empiezan a quitarse ese ropaje que no se te fue dado, pero que te fuiste cambiando con el tiempo. Número 2, dice, consigan un anillo para su dedo. El pacto, el compromiso de amor, de fidelidad y de servicio que tienes y que todos tenemos y que le debemos a Dios, se restituye. Empiezas a tener más compromiso con el reino de los cielos que contigo mismo, empiezas a tener más lealtad con Dios más que con el trabajo, empiezas a tener más compromiso con lo que Dios quiere que tengas compromiso, más que con cualquier otra cosa. Eso es lo que representa el anillo. La autoridad también representa el anillo, porque anteriormente la autoridad te daba identidad y te daba una autoridad, una jerarquía para que actuaras en nombre de el rey, en nombre de la casa de tu padre, etc. Eso es dentro de la cultura. Eso pasa. Y punto número 3, sandalia para sus pies. Tu forma de vivir, tu forma de andar cambia drásticamente otra vez, porque eres restaurado, eres restituido en la casa de tu Padre. 3 cosas pasan. Versículo 23, maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete. Otra de las cosas que ocurren cuando un pecador se arrepiente, cuando un inconverso, cuando, como decimos nosotros los cristianos, cuando un descarriado vuelve a la casa, cuando un descarriado se conecta con el Padre, aunque esté dentro de la casa, como ya lo dije, es que el sacrificio de Cristo vuelve a ser el centro, vuelve a ser lo más relevante, es la motivación de vida, porque tiene los ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de tu fe. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete. Otra de las cosas que ocurre cuando se restituye, cuando se restaura esa relación con Dios, cuando vuelves a esta condición, es que le vuelves a agradar, vuelves otra vez a tener gusto por la palabra de Dios, que es el banquete que siempre se sirve en la casa del Padre. Vuelves a tener ese gusto, vuelves a tener esas ganas de comer. Vuelves a tener esas ganas de beber de ese fruto de la vida. Tenemos que celebrar con un banquete. ¿Por qué? Porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Vuelves a tener vida espiritual. Se reactiva esa vida espiritual en ti nuevamente. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Y que dice, entonces comenzó la rumba. Ahí lo dice. En el cielo hay tremendo gozo. Versículo 25. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa. Y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. Bueno, yo me fui a trabajar y mi papá no me dijo nada que iba a haber rumba hoy. No me dijo que iba a haber una celebración. ¿Qué pasó? O sea, ¿de dónde salió todo esto? Y le respondieron, tu hermano ha vuelto, le dijo. Y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Fíjate qué curioso. El hermano se molestó. Su padre salió y le suplicó que entrara. Pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa, fíjate que no le dice
Dice, el hijo tuyo, no es que es mi hermano, el hijo tuyo. Mira la actitud que tenía. Estaba orgulloso, soberbio, como los fariseos al principio en el capítulo 15, que le decían, no, pero es que este se la pasa juntándose con puros pecadores. El orgullo legalista, religioso. Cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Versículo 31. Su padre le dijo, mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Tenemos que guardarnos y cuidarnos de no menospreciar cuando esto ocurre, de regocijarnos donde el Padre se regocija. Preocúpate. Si tienes una actitud parecida a estos dos cuadros del capítulo 15, cuando lo vimos al principio y ahora lo estamos mirando al final, cuando te enteras de un testimonio, cuando te enteras de alguna condición cercana, preocúpate, porque eso no es lo que nosotros queremos. Si nosotros estamos trabajando en lo que el reino de los cielos se ocupa y se preocupa y queremos que haya siempre fiesta en el reino de los cielos, yo me tengo que regocijar. Yo no me puedo autoexcluir de una fiesta que yo estoy buscando que ocurra siempre. Que ocurra siempre. Aquí el padre le está diciendo al hijo, si tú siempre has estado conmigo, tú puedes echar mano, tú puedes disfrutar de lo que es mío, porque estás aquí conmigo, no me lo tienes que pedir, solamente tómalo. Eso es lo que ocurre. Muchas veces los hijos que están en la casa no echan mano de lo que ya tienen por derecho y está ahí para ellos. No lo disfrutan, no lo aprovechan. Pero cuando ven que se hace con otros, entonces se quejan, lo envidian y hasta se molestan. ¿Por qué el Señor hizo eso con esto y yo que tengo tanto tiempo aquí no lo ha hecho conmigo? La pregunta no debe ser esa. La pregunta es ¿por qué yo me estoy molestando? Si yo sé que esto alegra el corazón del Padre, ¿por qué yo me tengo que molestar? ¿Por qué yo me tengo que molestar? Esa es la pregunta que tiene que hacerse la persona. Entonces, en todo el capítulo 15, en estas tres parábolas, Jesús nos deja en claro que el reino de los cielos trabaja ¿para qué? Para que el perdido sea salvo. Número 2, hasta los ángeles colaboran y contribuyen en que eso ocurra. Número 3, la iglesia debe de ocuparse y debe de tener todos sus esfuerzos materiales, físicos, logísticos, etc. en la predicación del evangelio. Indistintamente de la estrategia que tenga, porque algunos se enfrascan, no, pero es que esto no está bien, no, pero es que esta forma de predicar no está mal. No, que más allá de eso, que podemos hablar luego en otro momento, lo importante es la salvación del perdido. Amén. Así que esto es lo relevante, esto es lo importante y esto debe ser nuestro norte. Todo lo que usted haga, aproveche el momento para predicar el evangelio. Pastor, pero yo todavía no me sé mucho la Biblia, yo no puedo predicar a nadie porque yo no me sé ni siquiera un versículo, no sé ni siquiera entonces cómo voy a predicar. El evangelio es la muerte, la resurrección, la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Por qué murió Cristo? Eso es el evangelio. ¿Por qué no tenemos que arrepentir? Porque no podemos salvarnos a nosotros mismos y cuando nosotros nos arrepentimos estamos reconociendo que el sacrificio de Cristo fue por mi culpa y es para tomar mi lugar. Yo por eso me tengo que arrepentir de mi pecado. ¿Qué pasa si no me arrepiento? Voy a ser juzgado por mis pecados. Cuando yo me arrepiento, mis pecados pasan a Cristo y la inocencia de Cristo pasa a mí. Eso pasa, hay una transferencia de condición. Mi condición se la carga Cristo y la condición de Cristo me la pone a mí. Eso es el arrepentimiento. Eso es el evangelio, no es nada complicado. No es nada complicado. No tienes que aprenderte toda la Biblia para predicar el evangelio. Con esto no estoy excluyendo el hecho de que la tengas que leer y la tengas que estudiar y como consecuencia algunos pasajes te los vas a aprender de memoria. Eso es lógico. Eso pasa. De tanto leer algo se te tiene que quedar. Pero para predicar el evangelio se puede usar desde el Génesis hasta Apocalipsis. Cualquier versículo que el Señor te ilumine, puedes usarlo para predicar el evangelio. Porque esto es lo que Dios quiere. Mire, aquí le parece como Dios se alegra cuando hay salvación en la tierra.
Dios se alegra, hay rumba en el cielo. No lo digo yo, lo dice la Biblia, lo vamos a leer. Lo dice, todo el mundo está involucrado, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los ángeles, la iglesia. Todos tienen que estar ocupados en esto. Así que bueno, vamos a orar un capítulo entero para dejarnos claro que Jesús se acercaba entonces a los pecadores y a los recaudadores de impuestos y se sentaba a comer con ellos para predicarles el Evangelio, para traernos al arrepentimiento, que eran esa ovejita perdida que él venía a buscar. Bueno, Señor, gracias por tu bondad y por tu palabra. Perdónanos, Señor, porque a veces nos enfocamos tanto en nuestros problemas y en nuestros deseos humanos que dejamos a un lado, Señor, lo que realmente nos debe importar, que son tus intereses, que es, Señor, tus planes, que es donde tienes tú puesto, Señor, todo tu empeño, que es en la predicación del Evangelio para la salvación de los pecadores, Señor. Perdónanos, Señor, porque a veces hemos sido muy materialistas, hemos sido muy egoístas, Señor, y hemos puesto primero nuestras necesidades y deseos, objetivos personales, que los objetivos que ya tú has puesto y en cual nosotros debemos de estar siempre presentes, Señor. Señor, ayúdanos a que seamos realmente evangelizadores en nuestro entorno. Ayúdanos, Espíritu Santo, a abrir la boca a aquellas personas que necesitan arrepentirse, Señor. Ayúdanos, Señor. Nosotros reconocemos nuestra debilidad, reconocemos nuestra condición, Señor, de pecado. Y aunque estemos dentro de la iglesia, Señor, y nos congreguemos, no permitas, Padre, que nos estemos distanciando y que estemos siendo engañados por una apariencia de piedad, de actividad eclesiástica, de que porque nos congregamos de vez en cuando, que porque de vez en cuando leemos la Biblia, de vez en cuando oramos, estamos dentro de la casa, Señor. Podemos estar inclusive como este hijo mayor atendiendo asuntos de la casa del Padre y no estamos pendientes, no nos damos cuenta de las celebraciones que tú estás teniendo, Señor. Ayuda a tu pueblo, ayuda a tu iglesia, Señor, de esta forma.